Buenas tardes. Hoy en el programa el 11 de febrero sobre la mujer y la niña en la ciencia tenemos a Elizabeth Stern. Bienvenida. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes. Elizabeth nació el 16 de septiembre de 1915 en Ontario. Cuéntanos sobre ti, Elizabeth. Yo fui una patóloga estadounidense que fue reconocida en su momento por sus conocimientos sobre el progreso de una célula saludable a una cancerosa. Luego también fui pionera en el estudio sobre esas células. Bueno, Elizabeth, empecemos por qué pasó en 1969. Fue cuando recibí mi título en la Universidad de Toronto y también realicé residencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. También ese año empecé mi carrera como directora de laboratorios e investigaciones en el Centro de Detección de Cáncer de Los Ángeles y también me interesé en el progreso del cáncer de cuello uterino y publiqué mis primeros artículos sobre ese tema. Bueno, entonces movámonos a 1963. ¿Qué pasó en ese año? Pues estuve en la Escuela de Salud Pública de la UCLA como investigadora. ¿Y en 1965? Ahí fue cuando me ascendieron a profesora de epidemiología. Seguimos después de los anuncios. Volvemos de los anuncios y seguimos con Elizabeth Stern. Y nos habíamos quedado que sus investigaciones en epidemiología y citología habían ayudado a describir la progresión de los factores de riesgo en el desarrollo del cáncer de cuello de útero. Además, gracias a ella, todas las mujeres saben lo que es la prueba de Papa Nicolau, porque principalmente ella participó. Bueno, cuéntanos sobre qué pasó en los años 60. Bueno, pues durante ese periodo de tiempo hice unos estudios y los publiqué sobre la displasia cervical, es decir, la aparición de células de aspecto anormal que no son invasivas. En esos estudios se había reflejado el riesgo de que la displasia terminase en el cáncer. Lo que pasa es que en esa época no sabía muy bien si esas células eran cancerosas o no, por lo que yo quise investigar más allá y descubrir si el aumento de casos de cáncer de cervix tenía algo que ver con la aparición de esas células. Bueno, en 1963 publiqué uno de mis estudios más importantes, donde analicé muestras de 1.500 mujeres de sus células de cervix. ¡Wow! Esto lo hice 2 años. En el primer año, 94 de las 10.500 salieron que aparecieron displasia en ellas. Al año siguiente lo volví a repetir y para mi sorpresa 13 de ellas habían desarrollado cáncer cervical, Gracias. ¿no? Sí, exacto. Y 13 de ellas lo habían desarrollado, por lo que 11 en el estudio anterior habían aparecido displasia. Por lo que empecé a pensar que la displasia tenía algo que ver con el cáncer. Elizabeth relacionó el virus del papiloma humano con el desarrollo del cáncer de cuello de útero, por lo que las personas con displasia tenían más probabilidad de desarrollo, ¿no? Efectivamente. Como ya he dicho antes, el estudio me ayudó a darme cuenta de que las personas con displasia y que esa displasia se solucionase, en un futuro tenían más probabilidad de que desarrollasen de nuevo la displasia y acabasen un cáncer. Junto a mí, unos investigadores me ayudaron a definir que la displasia es uno de los primeros indicadores del cáncer de cuello de útero. Por lo que movámonos a 1974. En ese año justo publicaste con tus amigos de la Universidad de California el gran estudio sobre los posibles desarrollos y estados y las pruebas y muestras que la acreditaban, ¿no? Efectivamente. Bueno, hablemos sobre la aprobación de las píldoras anticonceptivas en 1960 y por qué hoy en día tienen menos estrógenos y tienen muchísimos menos efectos secundarios. Bueno, pues yo me di cuenta de que las mujeres que tomaban esa píldora como que desarrollaban el cáncer de útero. Entonces decidieron hacer un estudio recogiendo muestras de unas 10.000 mujeres y analizando su morfología celular. En esas mujeres estaban mujeres que la tomaban, que no la tomaban, que tenían displasia y que no la tenían. Los resultados fueron claros. Las mujeres que tomaban esas píldoras, el riesgo de desarrollar este cáncer se multiplicaba por 6 de las que no lo tomaban. Por lo que finalmente, gracias a Elizabeth, nos dimos cuenta de que los primeros anticonceptivos orales no eran seguros y años más tarde se retiraron del mercado.
Bueno, entre todos despidamos a Elizabeth Stern. Encantado. Finalmente, podemos hablar de la influencia de las investigaciones que realizó Elizabeth Stern y no quedarnos solo con lo superficial, no solo con las investigaciones que hizo sobre este cáncer y el aumento en la probabilidad si las pacientes tenían displasia y el aumento en la seguridad de las píldoras anticonceptivas, sino que Elizabeth Stern, a partir de 1977, promovió un fuerte proyecto piloto en el que se abrieron centros médicos en zonas de bajos recursos, por lo que se impartieron formación a sanitarias que podían realizar pruebas de diagnóstico. Por lo que finalmente podemos decir que gracias a Elizabeth Stern muchas mujeres hoy en día pueden acceder a estos estudios de una forma gratuita o de bajo coste. Desgraciadamente, Elizabeth Stern murió el 18 de agosto de 1980 en Los Ángeles. Y hasta aquí el programa de hoy. Buenas tardes. Hoy en el programa... El programa de... No pone programa. Pone progreso. ¡Ay, ya! Me aseguré de que en la primera recogida solo 94 de ellas tenían algunas células con displasia. A los 2 años repetí esta prueba y resulta Buenas tardes. Hoy en el programa especial del 11 de febrero de la mujer y la niña en la ciencia tenemos a Elizabeth Ontario.